Entonces, vamos a entrar entonces en la quinta trompeta y vamos a ver lo que nos dice la quinta trompeta. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo, corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. Dice que el primer ay ya pasó, se está refiriendo a esa trompeta, la quinta trompeta. Los ayes aparecen en la cuarta trompeta. Dice: hay 3 ayes que están por venir. 3 ayes. Dice: ay de los moradores de la tierra. Entonces, aquí dice que hay un ay que pasó, quiere decir que es la quinta trompeta. Faltan 2 ayes que están en la sexta y en la séptima trompeta. Ahora, ya nosotros vimos la apostasía que hubo cuando la estrella cayó. En la cuarta trompeta cayó una estrella del cielo, y vimos la razón por la cual fue que cayó esa trompeta, que fue por la apostasía. Pero aquí vemos otra vez que la estrella cae. Pero ahora, ¿cuándo cae la estrella? Ahora, cuando es juzgada. Satanás es expulsado del cielo por la apostasía que hizo en el cielo, y ahora fue expulsado, fue juzgado. Recuerden que Jesucristo dijo que el príncipe del mundo ya ha sido juzgado cuando Cristo ya estuvo aquí. Ahora, aquí menciona langostas, ¿verdad? Dice que salieron langostas sobre la tierra, pero ustedes se dan cuenta que la langosta lo que come son hierbas verdes, hojas verdes, pero a ellas se le están mandando aquí a que no dañen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. O sea, es como contradictorio a lo que es la naturaleza. Entonces dice: si no solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente, pero no se les permitió que los mataran. Y ahí hay un simbolismo bien grande, que por eso le digo que eso hay que cortarlo, pero yo lo que necesito que ustedes entiendan que esta trompeta se va a referir al juicio de los 1260 años en la apostasía que tuvo la iglesia. Ahora, también mencionan aquí que estas langostas tienen un rey, pero en el libro de Proverbios dice que las langostas no tienen rey, pero estas langostas tienen rey. Y dice que cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Está hablando del enemigo, de Satanás. ¿Por qué? Esas 2 palabras significan destructor. Una en el hebreo y la otra en griego. Y las 2 significan el destructor. Lo que quiere decir que estos poderes que van a hacer maldad aquí es para dañar. Fíjense que menciona también el escorpión, que son animales que lo que hacen es daño. Ahora, miren lo que dice acerca de los árboles, porque a la langosta se le dijo que no dañaran a los árboles. ¿Quiénes entonces son los árboles que no se les permitió hacer daño? Dice: bienaventurado el varón, Salmo 1, del 1 al 3, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recordemos que en la primera trompeta se hizo daño a la tercera parte de los árboles. Pero ustedes recuerdan que los árboles en el tiempo apostólico, cuando Cristo viene, Juan el Bautista dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y se estaba refiriendo al pueblo judío. Pero ahora ya el pueblo judío, recordemos que fue rechazado como nación, ¿verdad? No como individuo, como nación. Ahora los árboles son los hijos de Dios, los que obedecen, dice el Salmo, los que meditan en la ley de Dios de día y de noche. Ahora, este juicio que va a ser en esta quinta trompeta no son para los que son fieles a Dios, sino a los que son infieles. Quiere decir, a los que tuvieron en la apostasía durante los 1260 años que nosotros fuimos viendo en la trompeta. Ahora, miren ahora, Daniel 7, 11, 12 ya estaba hablando del juicio sobre el cuerno pequeño. Miren, dice aquí: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Y mientras miraba, mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, a nosotros esta trompeta, la quinta, nos va a hablar de la herida mortal que se le dio al cuerno pequeño, que es la bestia. Entonces, vamos a ver un pequeño video aquí de un historiador, cortico, Este historiador va a hablar algo de lo que sucedió en 1798. En este panorama de claro resurgimiento cultural, y muy probablemente a causa de ello, surgieron distintas revoluciones por Europa que no solamente buscaban enfrentarse al poder político, sino también al religioso. La más importante de todas, y la que más consecuencias tuvo para el futuro de Europa, fue la Revolución Francesa de 1789. La Iglesia, perseguida y aislada, reaccionó rechazando las teorías y los derechos de los ciudadanos proclamados por la Revolución, que no eran otros que la libertad religiosa, el sufragio universal y la autodeterminación de los pueblos. No podemos olvidar que la Iglesia protegía no solo el dogma y la fe, sino también un enorme patrimonio y sus privilegios en la sociedad, conseguidos durante siglos. Y esta era la excusa perfecta para los revolucionarios para así poder atacarla. Hay un antes y un después de la Revolución Francesa, como hay un antes y un después de la historia de Europa. Por eso nosotros iniciamos la época contemporánea con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa rompe con una sociedad homogénea en lo religioso, rompe con una sociedad confesional, en la cual el cristianismo es la religión del Estado y tiene todos sus beneficios. Con la Revolución Francesa surge una sociedad plural, por primera vez con grupos ateos, indiferentes. Con la Revolución Francesa aparece un fenómeno que llega hasta nuestros días y que puede ser un fenómeno, si es bien llevado, positivo, y si es mal llevado se convierte en una obsesión peligrosa, es el anticlericalismo. En la historia del cristianismo ha habido anticlericalismo casi siempre en el sentido de cristianos que decían
que los sacerdotes o los obispos que no llevaran una vida como debieran de llevar según Cristo era intolerable y había que echarle. El anticlericalismo de la Revolución Francesa es el anticlericalismo de gente que la religión no tiene sentido, la Iglesia no tiene sentido, entonces hay que acabar con él. Por primera vez aparece un rechazo de la trascendencia y una sociedad, pues, digamos así, agnóstica o atea. Para la Iglesia fue muy importante y ha tenido consecuencias muy negativas a lo largo del siglo XIX. ¿En qué sentido? La Revolución Francesa no fue solo negativa, ni mucho menos, tuvo muchos aspectos positivos. La Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, la libertad de conciencia, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que la Iglesia se encontró con que esos derechos humanos y libertad de conciencia los defendían los que las perseguían, los que en Francia habían asesinado a muchos sacerdotes y religiosas, habían cerrado todas las iglesias, habían convertido Notre Dame en un teatro donde la diosa Bajor, que era una corista, aparecía allá en el altar. La Iglesia en ese momento no tuvo la capacidad, no sé si se podía tener, dado cómo estaba la situación, no tuvo la capacidad de decir estos aspectos son intolerables, estos sin embargo corresponden incluso a la doctrina cristiana, a la de la libertad de conciencia. Todo el siglo XIX es un siglo muy difícil para la Iglesia, es un siglo muy difícil para los papas. Y en el siglo XIX, que nos encontramos papas interesantes, es muy difícil encontrar papas que tengan la capacidad de hacer esa distinción y fomentar algunos aspectos positivos de la nueva sociedad, la igualdad, la solidaridad, la democracia. Es muy difícil. Entonces, todo el siglo XIX, en el fondo, es un enfrentamiento entre los que defienden los principios de la libertad y la Iglesia, que cree que la libertad solo sirve para atacar a la Iglesia perseguida. Y en este panorama de claro resurgimiento cultural, y muy probablemente a causa de ello, surgieron distintas revoluciones por Europa que no solamente buscaban enfrentarse al poder político, sino también al religioso. La más importante de todas, y la que más consecuencias tuvo para el futuro de Europa, fue la Revolución Francesa de 1789. La Iglesia, perseguida y aislada, reaccionó rechazando las teorías y los derechos de los ciudadanos proclamados por la Revolución, que no eran otros que la libertad religiosa, el sufragio universal y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, miren aquí la información. Aquí dice, esto es, miren, historia de la Iglesia y información de la misma Iglesia. Dice, por Info Vaticana, 20 de febrero de 2022, historia de la Iglesia. Dice, hace 224 años, los ejércitos franceses revolucionarios invadieron los estados pontificios y secuestraron al Papa, que murió en el exilio tildado de ciudadano. Dice, finalmente en 1798 se declaró la República Romana, se legalizaron el matrimonio civil y el divorcio, se cerraron los monasterios y se confiscaron las propiedades de las iglesias en París. Fue arrestado el representante pontificio. Las tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798, el día en que se cumplía el 13º aniversario del pontificado de Pío VI. Nacido en Cesena, cerca de San Marino, el 25 de diciembre de 1717, Pío VI fue el pontífice 250 de la Iglesia Católica, y su reinado, muy importante, su reinado tuvo lugar entre 1795 y 1799, siendo uno de los más largos de la historia y en el que se produjo la Revolución Francesa, que hubo de sufrir en su propia carne. Ahora, miren, en esta trompeta, en la quinta trompeta, es cuando Yasur tiene el juicio de Dios. Y fue dado
por los franceses, que la Biblia lo va a llamar, lo vamos a ver más adelante, la bestia que sube del abismo. Dice Apocalipsis 13:3, vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Entonces fíjense que dice que es su reinado, porque ellos consideran que los papas lo que hacen es reinar. Por eso la bestia nosotros la consideramos como el sistema papal. ¿Por qué? Porque son sucesores. Recuerden que Daniel cuando dice a Nabucodonosor que la cabeza de oro era Nabucodonosor, después de Nabucodonosor, cuando muere, sigue el reino de Babilonia y le sustituye a otro rey, ¿verdad que sí? Lo que quiere decir que el reino, no es porque muere un rey, ya se acabó, ya no sigue siendo la bestia representa un estado, un gobierno. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 9, 13 al 16. Ya vimos que entonces el juicio que Dios hace contra la apostasía de esa iglesia en 1260 años fue por medio de Francia. Ahora, el sexto ángel tocó la trompeta y la trompeta suena después que Dios hace el juicio. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones y oí su número. En esta trompeta nosotros vamos a ver que hay un interludio. ¿Qué es un interludio? Es una historia que va a interrumpir un acontecimiento. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes cuando están leyendo a Génesis en el capítulo 37, ¿verdad? Por eso ahí, usted va a encontrar la historia de José. A José lo echan en un pozo, lo venden a Egipto, y después la historia se interrumpe y van a hablar de Judá y Tamar. Un capítulo completico de Judá y Tamar. Cuando pasa ese capítulo, vuelven a hablar de José ahora otra vez. Entonces, ese capítulo de Judá y Tamar es un interludio entre una historia que se está hablando. Se está hablando de José, se interrumpe, se habla de Judá y Tamar, y ahora vuelve otra vez con José. Eso mismo pasa en capítulo 9 en la sexta trompeta. Juan está describiendo una historia que se va a pasar y después interrumpe y va a decir algo que va a pasar durante ese periodo, y entonces después va a volver otra vez a retomar el capítulo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de esta trompeta, en la sexta trompeta, estamos viviendo en ese periodo. Quiere decir que nosotros debemos estar preparados porque la séptima trompeta el Señor Jesucristo viene. ¿Estamos claros? Estamos viendo en el periodo de la sexta trompeta. Dice aquí, Apocalipsis 7:1, después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Acuérdense que los árboles son los justos, ¿verdad? Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los cielos de nuestro Dios. ¿Cuándo es que surge el sellamiento de los hijos de Dios? Surge ya para el tiempo de angustia, ¿verdad? Cuando venga el tiempo de tribulación, entonces es que se pone el sello. Quiere decir que en la sexta trompeta es que sucede el sello. Miren lo que dice aquí. Ahora aparece el interludio. Esta historia, vimos que el sexto sello, la sexta trompeta está en el capítulo 9. Pero miren ahora que aparece en el mismo capítulo de la trompeta, aparece Apocalipsis 10. ¿Y qué es ese evento que está ahí? Es un interludio, es una historia que está pasando específicamente para presentar una escena de algo que pasa en el sexto sello. A ver, ¿alguno de ustedes tiene idea de qué este capítulo presenta? Capítulo 10. ¿Ustedes son adventistas? Ustedes son adventistas. Miren, este es exactamente, miren, Apocalipsis 10, este es
lo que nosotros conocemos como el evento del gran chasco. ¿Ok? El movimiento milerista o movimiento adventista. Apocalipsis 10. Y está ¿dónde? Está en medio de la sexta trompeta. Lo que quiere decir que la iglesia adventista surge en la sexta trompeta. Entonces nosotros estamos viviendo en la sexta trompeta. Quiere decir que nada más falta la séptima. Y dice aquí: el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Estamos en la sexta trompeta. ¿Qué va a pasar cuando suene la séptima? Se va a consumar todo lo que los profetas dijeron. Como él anunció a sus siervos los profetas, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, mientras Jesús está aquí, en la sexta trompeta surge el remanente. Surge el remanente. Y yo no le voy a explicar todo esto, ¿verdad? Porque ustedes saben la historia. El que no la sabe debe escudriñar cómo surge la iglesia adventista. Entonces nosotros entendemos que aquí el comer el libro y que le iba a hacer dulce en la boca y amargar el vientre, nosotros entendemos que es la experiencia dulce de la proclamación de la segunda venida de Cristo, pero al no ser la segunda venida de Cristo, entonces le amargó el vientre. Eso nosotros lo entendemos así, ¿verdad que sí? Entonces, dice ahí que a él se le dijo que era necesario que profetizara otra vez. Quiere decir que ellos estaban profetizando algo. ¿Qué? Que Cristo venía. Pero como le amargó el vientre y fue un chasco, se le dijo: tiene que profetizar otra vez. Una vez más. Exactamente. ¿Qué tenían que profetizar otra vez? No la venida de Cristo. Ahora, ¿qué tenían que profetizar? ¿A cuánto? A muchos pueblos, naciones. Miren, Apocalipsis 14, 6, 7, entonces, es lo que ellos tenían que profetizar otra vez. Que en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quién? A todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu y pueblo. ¿No fue eso que se le dijo? Profetiza otra vez sobre todo eso mismo. Pues lo mismo que le dijo el mensaje. Entonces usted no era la segunda venida. ¿Qué era lo que tenía que haber predicado antes? El juicio. Entonces al no predicar el juicio, se le dijo: predique otra vez, tiene que profetizar. Entonces decía gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque ¿qué fue lo que me llegó ese día? No era Jesús, sino la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces en la sexta trompeta surge la hora del juicio. Ahora, ¿qué va a pasar cuando termine el juicio? Bueno, cuando Cristo termine aquí, tiene que pasar aquí al juicio, ¿verdad? Entonces, estamos aquí todavía en la sexta trompeta. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a rana. Son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Lo que quiere decir que mientras el pueblo de Dios también está predicando el evangelio a todos los habitantes de la tierra, hay 3 poderes inmundos que también van a salir a engañar. En el mismo momento van a salir a engañar también. Ahora, miren, esto es parte del interludio. Cuando Apocalipsis 10 termina de presentar el gran chasco y decir: es necesario que profetice otra vez, surge eso que está aquí, Apocalipsis 11, del 1 al 4. Y yo me estuve preguntando por qué Apocalipsis 1:4, esa parte de arriba, miren lo que dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Tengan pendiente. Y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios
y el altar y a los que adoran en él. Ahora yo le voy a preguntar, para ese tiempo, cuando surge el movimiento milerita, ¿existía el templo de Dios en Jerusalén? El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Ahora, ¿lo han reconstruido otra vez? No está reconstruido. Pero aquí se le está diciendo, después que se le dice, es necesario que profetice otra vez, que vimos que tenía que profetizar la hora del juicio. Ahora le está diciendo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mira porque ha sido entregado a los gentiles. Ahora podemos entender ahí quiénes son los gentiles y quién es el templo de Dios. Porque no hay templo de Dios en Jerusalén todavía. Y ya eso pasó, eso es historia. Ahora, ¿quiénes representan a los gentiles? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Nosotros debemos hacer que, miren, la Biblia da pista para que usted pueda entender qué significa. Miren, dice aquí, los gentiles ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. No le suena nada ese 42 meses. Los gentiles van a hollar la ciudad 42 meses. Y dice aquí, y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por cuánto, por 1260 días. ¿No le suenan esos 1260 días también algo? Sí, suena. Suena algo, ¿verdad? Dice, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Ahora vamos a ver a quién se refiere el templo de Dios que tienen que medir y quiénes son los 2 testigos y quiénes son los gentiles. Mateo 7.2, miren lo que dijo Jesús, Mateo 7.2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Quiere decir entonces que la hora de su juicio, ¿con quién va a empezar el juicio? Según ahí está hablando de un juicio. Por la casa de Dios empieza. Entonces, el templo de Dios es la iglesia. Correcto. ¿Verdad que sí? Entonces, levántate y mira el templo de Dios, que es la iglesia, y el altar, y a los que adoran en él. Ahora, a los gentiles no se van a juzgar. ¿Quiénes son los gentiles entonces? Los que están fuera, los que no han aceptado a Cristo. Tú no has aceptado a Cristo, tú eres un gentil. Entonces dice, a ellos tú no lo vas a juzgar, porque ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses. Ahora vamos a ver quién es esos gentiles, porque van a hollar la ciudad santa por 42 meses. Y los 42 meses, ¿qué significa para ellos? Pues, mírenlo aquí. Apocalipsis 12, 13 y 14. Vamos a identificar quién es eso que llaman los gentiles ahí, porque ellos van a hollar la ciudad por 42 meses. Dice aquí, Apocalipsis 12, 13 y 14. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio, ¿verdad? Pero 42 meses no son 3 años y medio también. Y 1260 días no son también 3 años y medio. O sea, es el mismo periodo en que los gentiles van a hollar la ciudad. Vamos a ver, vamos a seguir. Daniel 7:24 dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que es el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y derribará 3 reyes, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Los santos del Altísimo entonces son el templo de Dios. Ok, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en sus manos ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio. Entonces, los gentiles vamos ya a la ciudad ¿por cuánto? 42 meses. Entonces, ¿quién es el que está hollando la ciudad aquí? El pueblo pequeño, 42 meses. Miren ahora, Apocalipsis 13, 4 y 5. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad ¿para qué? ¿Para actuar por cuánto tiempo? 42 meses. Los mismos tiempos de los gentiles que iban a hollar la ciudad, 42 meses. Entonces, ¿a quién representan los gentiles?
Los gentiles siempre eran los que hacían la guerra contra el pueblo de Israel. Siempre, ¿verdad? Dios tenía su pueblo y los gentiles venían a hacer guerra a Nabucodonosor, a Siria, todo venían, ¿verdad? Entonces los gentiles representan a esta iglesia que venía persiguiendo a los santos de los altísimos, al santo de los altísimos por 1260 años. Quiere decir que entonces el juicio va a empezar no con esa iglesia, ya esa iglesia fue juzgada, pero ellas quedan fuera durante todo ese periodo que estuvieron haciendo maldad, porque ellos hijos de quién eran. ¿Hijos de quién eran ellos que estaban persiguiendo a los santos? El dragón fue que le dio la autoridad. Entonces el juicio empieza por la casa de Dios. Todo el que no acepta a Cristo, dice Juan, el que no creyere ya es condenado. Si usted no acepta a Jesucristo, usted no va a pasar por ese juicio. Porque el que no cree ya es condenado. Usted no tiene necesidad de pasar por un juicio, porque usted no aceptó. No, los perdidos no pasan por el juicio. El juicio empieza por la casa de Dios. No van a pasar por el juicio. No, recuerden que nosotros lo vamos a ver cuando Jesucristo termine aquí, cuando Él termine aquí, nosotros vamos a ver que Pablo dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. Pero ese juicio que Pablo menciona de que vamos a juzgar al mundo, no es que vamos a decir, vamos a declarar si es culpable o no. Ya ellos son culpables porque están perdidos. Se supone que ya si nosotros vamos a juzgar al mundo es porque estamos en el cielo. ¿Verdad que sí? Entonces si ya lo vamos a juzgar, todo el que no está en el cielo fue que se perdió. Entonces lo que vamos a hacer es entonces a verificar la razón por qué se perdieron. Eso es lo que vamos a hacer, a verificar por qué se perdieron. San Juan 5:39, los dos testigos. Miren, Santiago 5:17-18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. En el sexto sello, oye, ustedes en el sello, para que no lloviera, tengan eso ahí. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. Elías, literalmente, ¿verdad? Y esos 3 años y medio en el tiempo profético apocalíptico son simbólicos, son 1260 años. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y San Juan 5:39, escudriñad la escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que los dos testigos entonces, en ese periodo, si nosotros llevamos la secuencia del cuarto sello, cuando vimos la apostasía, nosotros vimos que la iglesia prohibió la Biblia. Entonces, si prohibió la Biblia y la Biblia es la que da testimonio de Jesucristo, ¿cómo los dos testigos, miren Apocalipsis 11, lo voy a leer para que no nos perdamos. Estos tienen poder, de hablar de los testigos, para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿No fue lo que hizo Elías? ¿Verdad que sí? Ok, para que no lloviera, no hubiera lluvia. Es un simbolismo de Elías, pero es proféticamente. Dice, en los días de su profecía, que fue en los días en que la iglesia había prohibido y solamente ellos podían interpretar la Biblia. En ese tiempo no había, acuérdense que la lámpara estaban casi apagada. El pan era lo que la doctrina que ellos tenían. ¿Recuerdan? El simbolismo que nosotros hicimos la otra vez del continuo. Si no se perdieron el continuo de la anterior, bueno, dice aquí, y tiene poder sobre las aguas para convertirla en sangre. ¿Quién fue que convirtió el agua en sangre? Moisés. Entonces, Moisés profeta, Elías profeta. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Cuando hayan acabado su testimonio, que fue en 1798, la bestia que sube del abismo, que vimos que fue Francia, que juzgó a la ramera, hará guerra contra ellos, contra la Biblia, contra los dos testigos, que va a hacer guerra contra los dos testigos. Los vencerá y los matará. Oigan lo que dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Ustedes vieron Sodoma y Egipto. Ustedes vieron que lo que estaban hablando ahí, que son historiadores de la iglesia, él dijo que en la catedral de Notre Dame, fue que dijo, ¿verdad? Se introdujo una diosa de la razón ahí.
pero también dijo él que el ateísmo ahí fue bien grande también en la Revolución Francesa. Por eso ellos no querían saber nada de la iglesia cristiana y quisieron destruir. Por eso fue que encarcelaron al Papa, porque todas las cosas que estaban haciendo. Ahora, dice aquí que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio. Esos 3 días y medio, recuerda que un día representa un año. 3 días y medio. Y no permitirían que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. ¿Cómo que la Biblia atormenta a la gente? Diciéndole, tú no puedes hacer esto. La ley de Dios. Entonces, a la gente no le gusta hacer lo de la carne y le tormenta que la Biblia le reprenda. No le gusta que Dios le reprenda, ¿verdad? Porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra, pero después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ahora, mírenlo ahí. Dice aquí, durante la Revolución Francesa, el culto a Dios fue abolido por la Asamblea Nacional. Ya no querían saber nada de la Biblia, no querían saber nada de los papas, de la iglesia, nada. Se quemaban las Biblias, fueron muertos en la plaza. Se quemaban las Biblias y en 1793 la Asamblea Nacional Francesa, bien que fue Francia que le dio el golpe, ¿verdad?, aprobó el decreto para abolir la religión cristiana y dejar de lado la Biblia. Entonces los 2 testigos, que son Antiguo y Nuevo Testamento, entonces fueron echados en la plaza y fueron muertos, dice. Ahora, 3 años y medio después, ¿y cuánto dijo la profecía? 3 días y medio. Iban a resucitar. Ahora, 3 años y medio después, una resolución que derogó esos decretos, otorgando tolerancia a las escrituras. Ahora van a permitir que las escrituras se puedan leer. Fue adoptada por esa misma Asamblea Nacional. Y el Evangelio hubiera dado a Francia la solución de esos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, su rey y sus legisladores, y finalmente arrastraron a la nación entera a la anarquía y a la ruina. Lo que quiere decir que después que ellos quemaron la Biblia, 3 años y medio después, entonces la permitieron que la Biblia pueda ser leída por todo el pueblo. O sea, la profecía Dios la dio ahí para que todo vaya ahí y nosotros debemos entenderla. En el mismo capítulo 11, después que habla de los 2 testigos y de la medición del templo y eso, nosotros vemos que al finalizar dice: las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Se abrió el templo de Dios. El velo que está aquí se abre. El velo que está aquí se abre. Y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo grande. Quiere decir que ahora cuando se abre el velo, lo que Juan ve es esto. Ya estamos acabando. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, fíjense que cuando Juan ve que se abre el templo, hay relámpagos, voces y truenos. Ahora en la 7ª trompeta dice también que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, en la 7ª trompeta es cuando Cristo viene. Ya usted no va a ver que hay más eventos. Porque cuando, ¿qué dice Pablo? A la final trompeta, ¿qué hace? Los muertos de Cristo resucitarán. ¿Verdad que sí? A la final trompeta. Quiere decir que Pablo entendía que había varias trompetas que tenían que sonar. Entonces, en la 7ª trompeta, que es la final, entonces el Señor viene, y por eso dice aquí que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, la niña 7, 26, 27,
está hablando, cuando habla del juicio al final también dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sean dados ¿quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, si nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a salir victoriosos en el juicio. Amén. Y entonces, cuando Cristo salga de aquí, viene a reinar, a buscar a su pueblo, ¿verdad? Y vamos a reinar con él 1000 años, y después vamos a reinar la eternidad aquí. Bien, entonces, aquí lo dice Pablo, miren, 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primeros. Entonces, una bendición que el Señor nos ha dado, nos ha descrito a nosotros lo que ha pasado y lo que va a pasar. Recordemos que estamos viviendo en el periodo de la sexta trompeta y entonces falta la última trompeta. Recuerden también que en la sexta trompeta, la sexta iglesia había una puerta abierta. ¿Recuerdan? Una puerta abierta. En la sexta iglesia, una puerta abierta. En la sexta trompeta empieza el juicio. Se levanta la iglesia, la puerta abierta, el movimiento milerista. Y vimos también que en el sexto sello, el juicio era que iba a empezar. En el sexto sello. Todo eso nosotros lo vimos. Si ustedes, lo que ustedes copiaron, o si no, búsquenlo ahí en las redes sociales. Ahí están. Ahí están. Ustedes lo pueden ver porque yo lo subí en mi canal. Cada mensaje de este. Carlos y las Escrituras. En YouTube.